A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy día un caso interesante y que esperamos sea aleccionador respecto de espías y venenos. El 4 de marzo pasado, al sur de Inglaterra, en Salisbury, en un parque, fueron encontrados un hombre y una mujer inconscientes en una banca del parque. Un policía se acercó para tratar de ayudarlos y, igual que ellos, tuvo que ser llevado a una clínica para ser atendido, pues está en condición grave por un envenenamiento que en el caso del hombre y de la mujer los tienen en una condición crítica. Se trata de Sergei Skripal y de su hija Yulia, que al parecer están al borde de la muerte por esta situación y por este envenenamiento del cual el gobierno británico acusa directamente al gobierno ruso. ¿Y por qué lo hace? Porque el agente utilizado en el envenenamiento es un agente de grado militar, es un veneno químico neurotóxico de grado militar que ha sido desarrollado por Rusia y es fabricado en Rusia. Al tratarse los afectados, particularmente Sergei Skripal, de ciudadanos anteriormente rusos y él ya radicado en la Gran Bretaña, asilado en la Gran Bretaña, pues era un maestro de espías de la GRU, del Departamento de la Inteligencia Militar Rusa, que había actuado como doble agente para Rusia y para el Reino Unido. Había estado detenido en Rusia durante varios años y finalmente en 2010 fue canjeado por otros agentes rusos que habían sido capturados en Inglaterra. Se le dotó de una nueva identidad, pero a pesar de esto, y de acuerdo a la larga tradición que los servicios secretos antes soviéticos y ahora rusos aparentemente mantienen, respecto de que no se perdona la traición de parte de sus agentes o exagentes, se habrían cobrado la habitual venganza en contra de este exoficial del GRU. Sobre este tema vamos a conversar hoy día con Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, y Juan Pablo Aguilar, conocedor y abogado también, con los cuales vamos a desarrollar este tema de relaciones internacionales por una parte y de normas que rigen o que pretenden regir de alguna manera y controlar la utilización de elementos de destrucción biológicos o químicos en los enfrentamientos. Íñigo, empecemos con esta situación. 23 diplomáticos rusos expulsados de Gran Bretaña, 23 diplomáticos ingleses expulsados de Rusia, el British Council
ordenado de suspender sus operaciones por el gobierno ruso, una crisis internacional de proporciones justamente coincidente con el ascenso, con la victoria electoral del señor Putin. Es difícil centrar el análisis en el tema de relaciones internacionales en un aspecto como este que en definitiva escapa a todas las normas del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas entre los estados. Es curioso, en el momento de las represalias, 23 agentes diplomáticos, otros tantos cooperantes, son expulsados en represalia por las expulsiones de los diplomáticos. Ahí entra en juego uno de los principios básicos de la diplomacia, que es el de la reciprocidad. Pero todo es de resultas de otro ámbito de las relaciones entre los estados, en donde ninguna regla en absoluto es respetada, que es el ámbito del espionaje internacional, que es el ámbito de la realpolitik más baja que te puedes imaginar. Porque ¿de qué se trata esto del espionaje, no? Y no estamos hablando de este tipo de escenas y manifestaciones que la literatura de ficción ha llevado a una especie de sublimación, ¿no? No es James Bond, o sea, es el señor Skripal, que es una persona como cualquier otra, a la que un día, por haber roto su lealtad, código, le cobran una cuenta y el tipo aparece casi muerto, que si no llega el policía y no se da la alarma, habría aparecido muerto en la banca de un parque, en una ciudad secundaria de Inglaterra. Entonces, muestro la paradoja. Por un lado, las represalias, que son las sanciones, que son la reacción negativa frente a un hecho supuestamente violatorio de las relaciones internacionales, se llevan en el ámbito de la más pura diplomacia, el principio de la reciprocidad. Y sin embargo, lo que dio lugar a eso es el ámbito en donde ninguna regla se respeta, que es el ámbito del espionaje, que tiene que ver, en definitiva, con información para saber cuál es el punto débil de tu contrincante político en el escenario internacional. Entonces, comienzo simplemente por mostrar esta interesante paradoja. Luego podríamos hablar de el control del uso de estas sustancias en el entorno internacional. Pero ahí también nos vamos a dar cuenta que todo depende de cuánto estén dispuestos los estados a cumplir sus obligaciones internacionales, y que siempre, a pesar de todos los controles, habrá la posibilidad de separar una pequeña cantidad de esa sustancia prohibida. Basta con que separes unos cuantos miligramos y que reportes todos los demás para que en un momento determinado puedas usarlos sin que nadie repare en que la sustancia es absolutamente prohibida. Correcto. Juan Pablo, la vinculación que tenemos que hacer necesariamente de toda esta nueva generación de venenos y de agentes para matar, porque para eso son, va en relación a un acontecimiento que ya hace 100 años causó horror y repudio en la comunidad mundial, como fue el uso de las armas químicas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Este horror que el uso de armas químicas generó dio lugar a que incluso en una primera etapa de la Sociedad de las Naciones se empiece a establecer cierto tipo de limitaciones, o se trate de establecer cierto tipo de limitaciones en el uso de estas armas por el carácter masivo de destrucción que tenían y tienen, armas químicas y armas biológicas. Hoy vemos que este tipo de recursos son utilizados para estos fines. Hace 12 años tuvimos otro caso de un espía ruso que fue asesinado en la Gran Bretaña, coincidencialmente, por medio de un agente radioactivo que es el polonio.
y que igualmente conducía hacia los laboratorios rusos donde este material había sido producido. Habida cuenta este repudio internacional hacia el uso de este tipo de elementos biológicos o químicos en la guerra y en la paz, con más razón, resulta paradójico que estos arsenales, tal como menciona Íñigo, estén ahí pues a disposición de todos los estados, supongo, y algunos de ellos harán uso discrecional de los mismos, como hemos visto, por ejemplo, en la crisis de Siria. Sí, yo creo que el problema no está tanto en que existan normas o no existan normas, porque todo va a depender, como dice Íñigo, de lo que los estados estén dispuestos a respetar. Y ese estar dispuestos a respetar depende mucho del nivel al que llega cierta lucha por el poder, porque el veneno no es sino una expresión, de lo que comentábamos al principio, una expresión de conseguir determinados fines a partir de un agente que te permite deshacerte del que es incómodo. La ventaja del veneno siempre fue que era oculto, poco detectable, que podías conseguir ciertas finalidades absolutamente sin violencia, digamos, como que no pasara nada, alguien se enfermó y se murió. Y mientras siga habiendo estas cosas, mientras siga habiendo la necesidad de acumular poder, el afán de acumular poder, de conseguir una cantidad de objetivos, los que piensan en eso no se detendrán ante el uso de lo que necesiten para eso. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial, después, ¿por qué no se usó el gas sino pocas veces? Probablemente porque las necesidades estratégicas del conflicto lo hacían innecesario y había otra clase de armas. O contraproducente, quién sabe, ¿no? O una cantidad de cosas. Y de hecho se lo ha vuelto a usar cuando se lo ha considerado útil. Entonces hay un poco a partir de eso como que llegó la noción de que se civilizaba la guerra o dejábamos de lado esta cantidad de cosas, pero a la larga, en la medida en que esto esté disponible, y siempre va a estar disponible porque la tecnología está disponible, los que estén dispuestos a usarlo, lo usarán si lo necesitan. Entonces, puedes establecer controles, puedes hacer una cantidad de cosas. No digo que no haya que establecer controles, las cosas serían peor sin control. Pero pensar que esto se puede erradicar o que estas prácticas van a dejarse de lado, creo que es pensar que el ser humano va a ser distinto. Es un poco utópico. Sin embargo, Íñigo, sí existen organismos internacionales que tratan de regular este ámbito. Hay una agencia que regula el manejo de energía atómica, el tema de las armas atómicas, y también hay otra agencia de Naciones Unidas que tiene a su cargo el intento de control del desarrollo y la utilización de estos elementos químicos y biológicos, ¿no? Así es. Pero, como señalaba anteriormente, ambas organizaciones, la una es la Organización Internacional para Energía Atómica, que es la que intervino, por ejemplo, ahora último en los convenios que llegaron a firmar las potencias europeas con Estados Unidos de Irán, que se basan en primer lugar en el consentimiento de los estados, es decir, todos los mecanismos de control parten del supuesto de que el Estado, que podría ser infractor de las normas internacionales sobre el uso de la energía atómica, está dispuesto a revelar sus verdaderas capacidades, sus inventarios, las formas como está utilizando pacíficamente la energía atómica en concreto. Y lo mismo ocurre con el organismo de armas químicas que tiene su sede en La Haya y que se dedica exactamente al mismo tipo de control respecto de los factores de guerra química y biológica. Pero como decía antes, basta que una pequeña porción de esto sea puesta de lado, simplemente no sea declarada, para que el mecanismo de control ya no surta efecto. O quizás los mecanismos están diseñados para el no uso de este tipo de armas en los enfrentamientos bélicos, pero nada dice del uso de ese tipo de agentes para otros usos extrabélicos, como puede ser este tema de esta toma de cuentas. Y mientras hablaba Juan Pablo, me surge la idea de que en realidad la toma de cuentas termina siendo secundaria. Me parece que la toma de cuentas tiene un elemento de revancha, pero también tiene un elemento de escarmiento. De mensaje. Es decir,
aliciente contra la deslealtad. Entonces, todos los agentes de la GRU, los agentes de la KGB, y sabemos que esto lo hacen los soviéticos, pero las otras noticias de qué es lo que hacen los de la CIA, los del MI5, etcétera, con sus propios agentes cuando son desleales, no nos enteramos. O sea, nos enteramos por las películas y por las novelas, que siempre que nunca dejan de ser románticas, que Occidente siempre es el paladín de las buenas costumbres y de hacer las cosas. De los buenos hábitos. Y de los buenos hábitos, por la línea recta, pero en ese mundo en donde una deslealtad puede causar una importante filtración de información que más adelante puede causar muertes multitudinarias en un país determinado, también deben ser castigados muy severamente y no siempre por la vía de la administración de justicia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta posibilidad de usar el veneno, curiosamente, en las relaciones entre estados, estas relaciones furtivas, estas relaciones ocultas de mercado negro, digamos así, porque en las otras, entonces, en cambio, parece que todo es perfectamente lícito o en todo caso elegante, ¿no? Yo voto estos 23 diplomáticos porque tú me votaste a los míos, pero en el fondo la cosa es bastante más lodosa, ¿no? Sí. Un poco pensando en el tipo de Estado en el que se va a favorecer más este tipo de acciones, sí creo que vale la pena reflexionar un poco, ¿no? La naturaleza de los estados autoritarios es una naturaleza que tiene menos limitaciones, que tiene menos cortapisas, tanto legales como operativas, como prácticas, y por lo tanto es mucho más sencillo que en estos niveles el proceso de toma de decisión que implica el actuar en contra de la vida de un agente propio o ajeno, está mucho más facilitado por esta inexistencia de los filtros que de alguna manera trata de crear el Estado de Derecho, ¿no? Y aquí vale la reflexión por varias razones. En el caso de la antigua Unión Soviética, recordemos que uno de sus últimos secretarios generales fue el señor Andropov, que fue la cabeza de la KGB. Claro. Y llega al poder, obviamente, porque sabe vida y milagros de todo el mundo. Pero que era parte del cursus honorum de la mayor parte de presidentes. Brezhnev, Gromyko. Sí, todos pasaron. Y Putin. Y Putin. Y justamente esa era la reflexión que quería hacer. Putin, cuando Yeltsin toma el poder en Rusia, Putin es encargado de la FSB, la sucesora de la KGB. Y obviamente Putin ha vivido una experiencia traumática como agente de la KGB en Alemania Oriental. Él ha visto cómo la masa de la gente que se lanza en contra de la opresión y del terror es una hidra incontrolable, y cuando él regresa a Rusia, él está dispuesto a que esto no vuelva a pasar nunca, a que esto no vuelva a suceder nunca. Y esta circunstancia, el hecho de que él haya sido la cabeza del FSB y que luego se convierte en la cabeza del Estado, nos da claramente una línea de continuidad en cuanto a que la jerarquía del Estado ruso tiene un vínculo muy estrecho y muy cercano con su servicio secreto. Y sus prácticas. Y sus prácticas. Yo recuerdo el caso, seguramente Juan Pablo tú nos puedes recordar también, el caso de Yushchenko. En el caso de Yushchenko ya no se usa el envenenamiento para matar a un agente. Es el candidato a la presidencia de Ucrania, nada menos, y le meten un agente que le desfigura. Estamos viendo ya el manejo del envenenamiento ya más en el ámbito tradicional de la historia, ¿no? Y obviamente a eso me quería referir, porque el veneno no es que se inventó ayer.
el veneno en la historia ha estado presente por varios miles de años y ha sido un factor de manejo político y hasta de manejo familiar. Recordemos los casos en la antigüedad, en Egipto, en Roma. El veneno era una herramienta que se utilizaba en las relaciones familiares cuando se las quería cortar de golpe, muy favorecido, pues, ¿no? A lo mejor podemos explorar un poco esta arista. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías, el tema del autoritarismo. Primero, claro, ahí hay un elemento que tiene que ver con, no hay control, hay un poder autoritario que no tiene límites para hacer una cantidad de cosas y eso facilita esto. Pero además la existencia de sus poderes autoritarios y de esas faltas de salidas para ciertas situaciones hace que la salida clásica sea deshacerte del problema. Entonces, si tienes un poder autoritario en el que la única posibilidad de que alguien acceda a ciertos puestos sea que no esté el que está arriba, pues hay que hacer que no esté. Eliminas, claro. Pensemos en el uso del veneno en la historia, ¿no es cierto? En Roma, ¿por qué se lo usaba tanto? Porque había que deshacerse del emperador para yo ser emperador, o había que matarle al heredero porque el que seguía en el orden era yo, o en las relaciones familiares, quién hereda y quién no hereda. Pensemos en sociedades en que no había la posibilidad del divorcio, por ejemplo. ¿Cuál es la manera de terminar esta relación? Una sopa cargada de algo y soy libre, ¿no es cierto? Cuando uno ve una cantidad de ejemplos en la historia, son estas cosas las que están de por medio, ¿no es cierto? Temas amorosos, temas de herencias, temas de acceso al poder. Combinando estas dos cosas, un poder autoritario que no da salidas, situaciones personales que no tienen más salida que deshacerte del que está ahí, y el veneno se usa ahí ampliamente, ¿no es cierto? Porque es callado, tranquilo, no da... originalmente no era detectable. En el siglo XIX empieza la ciencia forense a encontrar maneras de detectar, no tenía seguridades, hay una cantidad de historias bonitas de juzgados acerca de eso, fue o no fue envenenado, dudas, no dudas, pero en general no sabías por qué se murió, porque la característica del veneno es que semeja a una enfermedad, entonces siempre te queda la duda. Y esa duda, pensemos en casos en la historia del Ecuador, ¿no? Si ustedes dicen que García Moreno le envenenó a la esposa, Claro. que Aurelio Mosquera Narváez murió envenenado. Nunca lo sabrás, ¿no? Pues sí, puede que no, pero la gracia del veneno está en eso. Íñigo, que es autor de una novela de misterio en el Quito... Y que nos debe la siguiente. En el Quito colonial. A lo mejor nos hace acuerdo del drama de Monseñor Checa, pues, ¿no? Bueno, antes de tocar el drama de Monseñor Checa, me vino a la mente siempre un poquito en clave literaria, un episodio, uno de los episodios de Sherlock Holmes, no recuerdo cuál era el nombre de él, que luego es retomado por Humberto Eco en El nombre de la rosa, que es el de envenenar las esquinas de los libros, el rato en que estás leyendo, y entonces al hacerlo con saliva, sin saberlo te vas llevando el veneno a la boca. ¿Cómo no? Y los muertos en El nombre de la rosa tenían todos la lengua azulada, que se les volvía azul. Uh-huh. Entonces, y otra cosa que me viene a la mente es, en la naturaleza los organismos secretan venenos para fines puramente defensivos. Una abeja no es un depredador, una abeja liba el néctar de las flores para producir miel, pero pincha cuando es atacado. A todos nos ha pasado alguna vez a mí me pasó una vez que cogí una caja sin darme cuenta, vi una abeja y me picó, se sintió agredida. Y lo mismo ocurre con las ranas de la Amazonía que secretan estos péptidos en su piel y lo hacen defensivamente. Las plantas que tienen veneno, la famosa ortiga, por ejemplo, es una advertencia: conmigo no te metas, no me toques, conmigo no. Pero en la naturaleza generalmente los animales venenosos son todo lo leales que los seres humanos no somos. Porque lo advierten. Porque lo advierten, con colores vivos. Uh-huh. La avispa es amarilla y negra, las ranas de la Amazonía son de colores casi fosforescentes. Conmigo no te metas, soy peligroso. Uh-huh. El ser humano
da la vuelta a la cosa, lo hace absolutamente furtivo. De hecho, de lo poco que he leído, la costumbre de sacarse el guante para estrechar la mano de la persona con la que está saludando, cuando se usaba guantes, ¿no? Que en nuestra sociedad era hasta hace poco. En los países de Europa, en el invierno, usas todavía guantes, pero para saludar a una persona te sacas el guante y muestras la mano limpia. Porque antes, dentro del guante ponías la púa con el veneno. Con el veneno. Ese tipo de cosas quedan. Ahora, el asesinato de Monseñor Checa y Barba en el régimen de Ventimiglia. Checa y Barba no era ningún santo, era un obispo militante conservador, a rajatabla. Radical, él había sido amigo de García Moreno. ¿Cómo no? Y entonces, nunca se sabrá quién mismo lo mandó a matar. Pero obviamente se sospecha del propio Ventimiglia. Como siempre que hay un muerto incómodo, se sospecha de la propia iglesia, y como siempre que hay un muerto incómodo e inexplicado, se sospecha de la masonería, ¿no es cierto? El hecho es que parece que Monseñor Checa y Barba sabía de antemano que iba a ser envenenado, y que probablemente iba a ser envenenado en la copa eucarística, y claro, él estaba en medio de la liturgia, del sacrificio eucarístico, y pues apuró la copa, ¿no? Y se suicidó de alguna manera. Qué agradable programa. Yo quisiera culminarlo, antes agradeciéndoles mucho por su presencia, recordando dos cosas. La una, que el principal sospechoso del asesinato de Litvinenko, del espía que es asesinado en el año 2006, que es Andrei Lugovoy, no puede ser extraditado de Rusia porque es parlamentario, condecorado por el presidente Putin por servicios a la patria. Y obviamente debemos constatar que el expertise que desarrolla la KGB soviética, experimentando venenos incluso en los reclusos de los gulags en los años 50, no se ha perdido. El empleo del envenenamiento como arma política e ideológica está plenamente vigente. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.